En esta presentación se ofrece una panorámica general del concepto los sistemas nacionales de innovación, así como su utilidad analítica. Los sistemas nacionales de innovación han sido una representación útil, interesante e importante a nivel macro y territorial para identificar aquellos elementos que intervienen en la configuración y desarrollo de innovaciones a nivel de un país. También han sido trascendentes para llevar a cabo comparaciones en el desarrollo de políticas de fomento en ciencia, tecnología e innovación. Veamos en qué consiste con más detalle este concepto. La presentación se compone de 4 partes. La primera coloca los aspectos que fueron referentes para la formulación del concepto. 2. Se indican los elementos, componentes que dan pauta a la configuración de un sistema nacional de innovación, así como sus límites analíticos. 3. Se indican algunos ejemplos de sistemas nacionales de innovación. Y finalmente, 4. Las conclusiones más importantes. 1. Los antecedentes y la formulación del concepto. Como sabemos, uno de los rasgos más importantes del fenómeno de la innovación es su componente sistémico, es decir, la llegada y aparición de nuevos productos, procesos o formatos organizacionales proviene de la participación de distintas fuentes, internas y externas a la empresa, internas y externas a la industria, y en donde la promoción de los resultados de la innovación están fuertemente asociados a complementariedad y colaboración entre organizaciones productivas y no productivas, que pueden incluir los vínculos con clientes, con proveedores, con competidores, con universidades, laboratorios y oficinas de gobierno. De la misma manera, se plantea que en este proceso de la innovación, la conducta proclive a estimular procesos y productos nuevos o mejorados está fuertemente asociado a la existencia de instituciones de apoyo que promuevan rutinas, normas, códigos, leyes o mecanismos de coordinación para que los actores involucrados en los procesos de innovación tengan certidumbre y apoyo. De esta manera, podemos señalar que la actividad de innovación es un complejo articulado entre organizaciones e instituciones, las cuales, según sus condiciones y estado, limitarán o promoverán los mecanismos y esfuerzos de innovación. Con base en este argumento de que la generación y difusión de innovaciones y de conocimiento es resultado de una estructura articulada entre organizaciones productivas y otro tipo de instituciones, diferentes autores, desde la teoría evolucionista, fueron contemplando la posibilidad de elaborar un marco analítico para conocer y caracterizar a esta estructura articulada de actores con relación a la gestación de innovaciones. Entre los más sobresalientes encontramos a Freeman, el cual fue el primero en colocar que la caracterización de un sistema de innovación tiene que ser visto a nivel nacional, contemplando el conjunto de instituciones públicas y privadas que interactúan para la generación de nuevos productos y procesos. También Lundvall en 1992, con base en distintos estudios empíricos, fue definiendo cuáles eran las condiciones en las que para distintos países se daban procesos para el impulso a actividades de investigación y desarrollo, determinando qué elementos se articulaban para que un país fuese más exitoso con relación a otros. También Nelson en 1993 es el primero en ir definiendo a este concepto con un potencial de análisis teórico, en donde el punto de partida era conocer en qué medida se definían los intereses
y la mecánica de la relación entre usuario y productor para procesos de aprendizaje productivo y, por lo tanto, verificar posibles resultados innovadores. Ahí planteaba también la consideración de estos formatos institucionales a nivel gubernamental que propiciaran esquemas de apoyo o de soporte para la actividad innovadora. Es hasta 1997, con los trabajos de Edwitz, que se define con mayor precisión el concepto de Sistema Nacional de Innovación. Lo plantea como el conjunto de factores económicos, sociales, políticos, organizacionales, institucionales y todos aquellos que influyen en el desarrollo, difusión y utilización de innovaciones a nivel de un país. Este concepto también se dimensionó en dos subniveles: poder identificar espacios específicos de sectores articulados en pro de ciertos desarrollos tecnológicos, a los cuales fueron denominados como sistemas tecnológicos de innovación. También hubo un corte vinculado a territorios o espacios definidos en términos de dimensión espacial. A estos se les denominó como sistemas regionales de innovación, donde configuraba el espectro territorial con el desarrollo de ciertas tecnologías. 2. La configuración de los sistemas nacionales de innovación, sus elementos y sus límites. La configuración del Sistema Nacional de Innovación debe ser visto como una estructura compuesta de elementos que están articulados para ciertos propósitos. En ese sentido, lo que se procura es identificar dicha composición y delimitar o establecer hasta qué punto es propicia o no para el desarrollo de innovaciones y su difusión en un país. De esta manera, la articulación del sistema debe de determinar quiénes son sus componentes: individuos, organizaciones productivas y no productivas, así como otras instituciones públicas y privadas. De la misma manera, debe de plantear cómo están establecidas esas relaciones, si son meras relaciones de compra-venta, si son relaciones basadas en confianza, si son relaciones de colaboración para determinados propósitos. Además, debe de establecerse el sentido y la lógica de esas articulaciones y los indicadores que permitirán revisar y evaluar qué es lo que se comunica y qué es lo que se relaciona. También debe de subrayarse cuáles son los fines y los objetivos de la colaboración o de las relaciones que se plantean, sea para el desarrollo económico, para incrementar la productividad, para estimular y promover el beneficio social, o bien para desarrollar innovaciones con impacto tecnológico en bienes y servicios. Finalmente, es necesario delimitar esta composición del sistema, es decir, qué organizaciones han sido creadas o no para determinados objetivos, en este caso de innovación, así como las instituciones formales e informales que se van configurando para promover actividades y una cultura de innovación, y hoy diríamos de emprendimiento, al interior de un país. De esta forma, este esquema articulado de componentes que tienen un sentido con relación a objetivos orientados hacia la promoción y desarrollo de innovaciones y su difusión, se vuelve la parte eje de la configuración de un sistema de innovación. Adicionalmente, es necesario identificar una serie de aspectos que delimitarán esta composición a partir de su naturaleza sistémica. Por un lado, plantear cuáles son los insumos de conocimiento más relevantes dentro de esta estructura. 2. Establecer cuáles son los principales aspectos vinculados a los perfiles y requerimientos desde el lado del consumidor o de la demanda. C, como estábamos planteando, cuáles son los componentes que podrán viabilizar y promover actividades de una cultura innovadora en el sistema.
Y D, los servicios de soporte, que básicamente se refiere a la configuración institucional de apoyo para promover la innovación. Los elementos que son considerados para la configuración de un sistema nacional de innovación son los siguientes. Primero, subrayar que el papel más importante entre los actores del sistema para la promoción y estímulo de innovaciones son las empresas, que ellas contienen el capital estructural a partir de aprendizaje productivo y organizacional que promoverá en su lógica el desarrollo de innovaciones. Dos, que existen otros componentes o actores que son muy importantes a través de la complementariedad y la colaboración para el desarrollo sistémico de la innovación y su difusión, entre los que se encuentran universidades, organizaciones de investigación pública y privada, las cuales desarrollan conocimiento público importante para las empresas. De la misma manera, existen otros componentes que son centrales para la configuración de competencias y de una cultura innovadora, como es el nivel de educación o el capital humano relacionado con valores y capacitación, tanto en empresas como en otras organizaciones. También es importante el señalamiento de otro elemento que tiene que ver con el qué tipo de actividades son llevadas a cabo, es decir, qué tipo de fortalezas existen en términos productivos sectoriales dentro de un país, así como las condiciones de eficiencia o las limitaciones que enfrentan. Y finalmente, plantear cuáles son las formas de interacción que se dan entre el mercado y otros espacios no mercantiles, que definirán la competitividad, los procesos de intercambio y de transacción, así como esquemas que propicien la articulación colaborativa entre los actores. Estos elementos son los aspectos que son contemplados dentro de los análisis de los sistemas nacionales de innovación y a partir de los cuales se definen las características y particularidades de cada país. Por lo anterior, la configuración de un sistema nacional de innovación tiene de manera natural esta identificación con un Estado, nación o con un país. Los límites que se establecen en el sistema tienen que ver, por un lado, con la estructura de componentes y articulaciones que se dan para definir si existen condiciones propicias o no para impulsar la innovación a nivel de una nación. Y por otro, determinar si los generadores de políticas públicas a nivel federal influyen a través de la definición de estrategias claras en la promoción de actividades de innovación y su difusión. También existen características hacia el interior de un sistema nacional de innovación que la pueden hacer distintiva en términos de ciertas determinaciones geográficas o espaciales, en donde, por ejemplo, habrá regiones que sean mucho más activas y con mejores resultados en los procesos de innovación y de difusión con relación a otras. O también, vinculado a ello, actividades industriales o económicas que son más exitosas con relación al desarrollo de nuevos productos o nuevos procesos. Por último, dentro de estas delimitaciones, se ha tratado de plantear recientemente que el Sistema Nacional de Innovación debería de ampliar sus horizontes de análisis, considerando elementos tales como los procesos de aprendizaje que se dan en el entorno del sistema. ¿Queréis algunos ejemplos de sistemas nacionales de innovación? El concepto de Sistema Nacional de Innovación se convirtió no solo en un referente descriptivo de la situación de la innovación en un país, sino también en un componente importante para realizar diagnósticos sobre las ventajas y desventajas en la articulación sistémica para promover la innovación. Entre los aspectos que han sido destacados y utilizados
para el diseño de diagnósticos y sobre todo la elaboración de posibles políticas para promover fortalezas y eliminar debilidades de un sistema nacional de innovación se encuentra en este listado. Por ejemplo, se ha destacado también ubicar cuáles son los aspectos en la promoción de investigación y desarrollo en ciertas áreas como ingeniería, medicina o ciencias naturales. También enfatizar la construcción de competencias en el desarrollo tecnológico y de productos a nivel educativo o de capacitación, enfatizando el papel del recurso humano en este proceso. También la necesidad de ir generando condiciones para la aparición de nuevos mercados y el desarrollo de nuevos productos. También establecer una mayor vinculación entre los espacios productivos y los espacios de los consumidores. Adecuar condiciones organizacionales e institucionales en la promoción de la innovación a nivel de los gobiernos. Establecer estos procesos de colaboración en red para el desarrollo de aprendizaje interactivo y colaborativo entre distintos actores. Más recientemente, promover otros espacios importantes en la innovación como la cultura innovadora, el desarrollo de propuestas de incubación o la cultura de emprendimiento como fenómenos relevantes en la lógica y construcción de orientaciones innovadoras a nivel de un país. Ahora se presentan algunas configuraciones de sistemas nacionales de innovación. Por ejemplo, en este caso, vemos el mapeo que establece o estableció hacia finales de los años 90 la OCDE con relación a identificar los elementos y la articulación entre los componentes de un sistema nacional de innovación. En la parte central están, digamos, los actores relevantes, las empresas, otros organismos vinculados a la investigación y a la ciencia, así como las instituciones de soporte, las cuales son las encargadas del desarrollo inicial de conocimiento productivo y no productivo. Entonces, el Sistema Nacional de Innovación estaría basado en estas articulaciones, pero con sus distinciones a nivel regional, con su articulación con los espacios externos como serían las redes de innovación global o regional, y delimitaciones como los clústeres industriales. A su vez, se tendría el espectro macroeconómico a nivel del Estado-Nación, que sería, por ejemplo, qué acontece con relación a la estructura del sistema educativo, con las políticas económicas macro que inciden sobre las condiciones y orientación de los agentes, la infraestructura de comunicación, las condiciones de mercado como disponibilidad de trabajadores capacitados, o bien la existencia de determinados mercados articulados. Esta es una forma de observar la composición y la articulación que ofrece la OCDE para definir un sistema nacional de innovación. Aquí se presenta el caso del Sistema Nacional de Innovación de Guatemala, en donde está esquematizado una figura más sencilla. Aquí destaca de nuevo las empresas como el eje rector de la actividad de innovación dentro de los espacios de actuación que son mercados asociados a determinados bienes y servicios, y el papel que tienen los centros de investigación como las incubadoras de negocios, todos ellos articulados, esa es la idea, que estarían dando cuenta con las estrategias de las políticas públicas, junto con sistemas, por ejemplo, de metrología o sistemas de propiedad intelectual, lo cual conllevarían procesos en la mejora de innovación en términos sistémicos. En el caso de México, hacia 2011, en el Programa Nacional de Innovación, se tenía esta conceptualización respecto a lo que debería de ser
el Sistema Nacional de Innovación que denominaron un ecosistema de la innovación. ¿Qué se puede destacar aquí? Básicamente, un conjunto de articulaciones y traslapes entre distintos componentes a nivel nacional del sistema que configuraría la promoción y mejoramiento en las condiciones innovadoras a nivel del país. Estaría articulando obviamente las condiciones productivas de los mercados nacionales y sus vínculos a nivel internacional. Dos, en qué medida los actores tienen como elemento central la generación de conocimiento como una parte central en su evolución y desarrollo. Tres, el aspecto vinculado a la promoción de la cultura innovadora a nivel de las empresas, es decir, estrategias de emprendimiento. Cuatro, actividades de soporte relativos a la disponibilidad de recursos monetarios. Cinco, también, y de manera clave, la disponibilidad de capital humano y sus competencias formativas y educativas que son centrales. Y finalmente, los marcos regulatorios e institucionales que incluyen a las políticas públicas y a los agentes de soporte. Las premisas estarían definidas en los grandes objetivos a nivel nacional. Su prioridad en las condiciones de desarrollo de tecnologías y de productos, centrar sobre ciertas áreas en donde hay limitaciones o debilidades, definir los mecanismos e instituciones de coordinación entre los agentes, así como un proceso de evaluación para determinar retroalimentaciones respecto a los avances que se puedan ir haciendo dentro del sistema en pro de la innovación. Aquí se encuentra una configuración que es más un esquema de organigrama del Sistema Nacional de Innovación de Finlandia, uno de los países más exitosos en su avance en actividades de innovación de los últimos 15 años. Lo que podemos subrayar aquí es precisamente esta configuración derivada desde la estructura general del Estado a través de sus organismos públicos que definen como prioridad el impulso a la actividad de innovación desarrollada prioritariamente por el sector privado y estructura cuáles son los componentes en la gestión y administración del sistema, que tiene que ver con el Parlamento, con el gobierno federal y todas las instancias que están vinculadas a nivel del Estado para la promoción de la innovación, como el Ministerio de Educación, el de Comercio y de Industria y otros que son complementarios para las funciones de innovación. También esto envuelve a todo el aparato educativo y estas que deben de ser organizaciones que promueven el desarrollo de la tecnología y de la ciencia. En otras configuraciones del Sistema Nacional de Innovación, se ha intentado incorporar otros objetivos que vayan más allá de generar innovaciones en pro de mejorar la competitividad o la productividad del aparato económico. En esta figura observamos un planteamiento que tiene un corte que incorpora objetivos de carácter social y ambiental, de tal manera que el Sistema Nacional de Innovación no solamente estará configurado de manera tradicional por estos componentes entre actores y organizaciones productivas y no productivas, sino se enfatizan aspectos que debería garantizar esta serie de articulaciones con objetivos también de carácter social y de innovación. De tal manera que aquí interesa, por ejemplo, que el Sistema Nacional de Innovación garantice seguridad alimentaria o equidad en salud y educación, así como equilibrio en el cuidado del medio ambiente y el desarrollo de infraestructura. Enfatizando, por otra parte, el componente de la infraestructura en tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, los campos que envuelve al Sistema Nacional de Innovación serían más amplios y con objetivos mucho más interesantes en términos del desarrollo no solamente económico, sino social con impacto favorable en términos del medio ambiente. 4 principales conclusiones.
Empecemos por las ventajas. El concepto de Sistema Nacional de Innovación se volvió en una herramienta útil para la identificación y diagnóstico de la actividad de innovación a nivel nacional. Destaca, por una parte, que se identifique como prioridad el papel de la innovación y los procesos de aprendizaje para un país. Dos, que incorpora este componente sistémico en donde todos los elementos y factores que son las organizaciones y los agentes productivos y no productivos deben de estar articulados en pro de la construcción de un tejido sólido para la innovación. De la misma forma, contempla consideraciones sobre el proceso histórico y en el tiempo del desarrollo de capacidades y potencialidades innovadoras. También destaca, como ya se mencionó, la necesidad de esta interdependencia, complementariedad y colaboración entre las partes, sin la cual se limitaría el impulso a la innovación. Considerar innovaciones de todo tipo, tanto aquellas de impacto económico en tecnologías, procesos, productos, organizaciones, sino también en la gestación de conocimiento con impacto económico y ambiental. Y finalmente, enfatizar el papel de las instituciones como un componente clave para impulsar, promover, generar certidumbre y confianza en pro de conductas innovadoras. Entre las principales desventajas es, en primer lugar, el hecho de que el Sistema Nacional de Innovación no es en sí misma una teoría, más bien se constituyó en un referente conceptual y metodológico bastante útil para establecer y diseñar las condiciones de un sistema de innovación a nivel nacional, es decir, qué tan articulados o desarticulados y con qué objetivos existentes o no, así como espacios de apoyo existen en un país para promover o delimitar la actividad de la innovación. También se considera que ha sido difícil manejar el concepto de institución, que a veces se confunde con leyes o normas, dejando de lado el papel que pueda tener la gestación de espacios promotores y articuladores entre los agentes. Sin embargo, a pesar de todo esto, fue y ha sido de gran utilidad para conocer con mayor claridad y precisión las condiciones que guarda un país con relación a su infraestructura, esfuerzos, orientación y resultados de innovación. Gracias, hasta la próxima.